El objetivo de este video es mostrarte lo accesible que puede llegar a ser el aprender a programar en Python. No importa si nunca has escrito una línea de código o si ya has jugado un poco con la programación, ya que en este video te llevaré a aprender desde los fundamentos más básicos de Python hasta el poder de sus funciones. Bueno, para trabajar vamos a Jupyter Notebook. Si quieren ver cómo instalar Jupyter Notebook, les voy a dejar acá un video. Es súper simple, pero bueno, es con lo que vamos a trabajar para este video. Y lo primero que vamos a hacer es escribir en pantalla Hola Mundo, que sería crear nuestro primer programa, que es lo básico que siempre se hace cuando se aprende un lenguaje de programación. Y simplemente nosotros vamos a tener una función para realizar esto, que es la función print. ¿Okay? Entonces con la función print nosotros ponemos print y lo que nosotros queremos escribir en pantalla, lo ponemos entre paréntesis. Y en este caso vamos a poner Hola Mundo entre comillas para que me lo escriba en pantalla. Así que vamos a ejecutar aquí y como ven me escribe en pantalla Hola Mundo. ¿Okay? Como ven acá nosotros escribimos Hola Mundo y esto es un tipo de datos que se llama. En este caso los textos, los caracteres son del tipo de datos string, es decir son cadenas, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver en esta sección van a ser los tipos de datos básicos y operaciones. Entonces el primer tipo de dato que vamos a ver es simplemente las cadenas o string que se conforman de tanto letras, números o caracteres especiales. En este caso si nosotros metiéramos un número acá adentro, por ejemplo 45, lo ejecutáramos, esto lo está tomando todo como un string, ¿ok? Acá no podría hacer operaciones con este número porque lo está considerando un texto. Por ejemplo, si yo pongo acá adentro 65 más 5, ejecutamos, me va a escribir 65 más 5 porque todo lo estoy dejando dentro de comillas, por lo tanto es un string o lo considero un string Python, ¿ok? El siguiente tipo de datos son los números. En este caso los vamos a ver los números enteros, que son los int. Entonces un número entero simplemente es un número no fraccionado, por ejemplo el 42. Entonces aquí si pongo 5 comillas, por ejemplo el 42, y pongo print, me va a escribir este 42 y este 42 sí lo está considerando como un número entero. Si pongo acá 42 más 5, por ejemplo, me va a escribir 47 porque sí lo está considerando número, ¿ok? Y el otro tipo de números son los float. Por ejemplo, el número pi, que es 3,14, es un número float o un número decimal. Y lo mismo si lo pongo acá, aquí con punto, aunque en sus países sea la coma lo que separa el decimal, en Python lo reconoce como el punto. Así que, por ejemplo, 42,3, ejecutamos y me escribe 42,3. Lo mismo si quiero hacer una suma, más 0,6, por ejemplo, me va a escribir 42,9, me hace la suma. Entonces, ese otro tipo de dato que son los números float o números decimales, ¿ok? Luego vienen las listas. Las listas son un grupo de... Es como, a ver, explicar las listas. Es como un vector o de tipos de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos la lista que son una lista de elementos de string. En este caso tenemos el primer elemento que es una manzana, el segundo elemento que es una banana y el tercer elemento que es una cereza. Las listas se caracterizan porque cuando se definen con paréntesis, paréntesis cuadrado. Entonces cuando yo le digo a Python, estoy haciendo una lista, voy a definirlo con paréntesis cuadrado y todos los elementos de esa lista van a estar divididos por una coma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si acá si yo pongo esta lista que tengo aquí y la quiero imprimir en pantalla, por ejemplo, aquí me imprimiría esta lista. Ok, puedo combinar los distintos tipos de datos. Por ejemplo, acá puedo poner un 5, un 55, ya que me agarro dos 5. Y aquí, como ven, me escribe la lista que el número, el elemento, segundo elemento, o el elemento 1, porque los elementos parten del 0, 1 y 2 en este caso. En este caso sería el elemento 1 o el segundo elemento de la lista. Me lo está considerando como un entero o un número. ¿Cómo sé? Porque no me lo escribió con comillas. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 55 con comillas, me lo estaría considerando como un string, ¿ok? Entonces puedo combinar distintos elementos, tipos de datos en mis listas. Y el otro tipo de datos básico, hay más tipos de datos, pero estoy mostrando los básicos, son los booleanos. ¿Qué son los booleanos? Básicamente son tipos de datos que me permiten diferenciar de forma binaria, por así decirlo, entre true o false. Es decir, yo puedo tener un elemento que es true, que quiere decir que es verdad, o un elemento que es false, que es falso, ¿ok? Entonces los números, o sea, los tipos de datos booleanos van a tomar o el valor true o el valor false. Siempre van a tomar uno de esos dos valores, ningún otro valor, ¿ok? Una vez que, bueno, ya entendemos un poco de tipos de datos básicos, vamos a ir a las operaciones. Ya vimos cómo, por ejemplo, sumar números. Por ejemplo, ponemos 3 más 4 y estamos sumando ahí, me da el 7. Otra cosa que puedo hacer es, si yo tengo un número en este caso un número entero, lo puedo transformar a string, es decir, a una cadena, poniendo el str y el número entre paréntesis, lo ejecuto. Y como ven, aquí me lo imprime con comillas, eso quiere decir que lo transformó a string, ¿ok? Yo pongo acá y le saco el paréntesis, como ven,
elimina las comillas, eso es lo que me quiere decir que lo está tomando como número. ¿Ok? Otra cosa que puedo hacer es tomar una cadena, en este caso la cadena hola, le puedo poner punto upper y me va a transformar esta cadena a mayúscula. Vamos a ejecutar esto y como ven me transformó esta cadena a mayúscula de un hola normal a un hola en mayúscula. Y bueno, aquí vamos a introducir un concepto que son las variables. Yo puedo guardar todos estos tipos de datos en variables. ¿Qué es una variable? Básicamente una variable me almacena los datos en esta variable, pues valga redundancia, y después yo puedo llamar a esta variable y recuperar los datos que tengo almacenado en ella. Por ejemplo, en este caso voy a guardar en la variable lista una lista de datos que va a ser A, B y C. Vamos a ejecutar esto. Y después simplemente yo puedo llamar a esta lista y ejecutamos la lista y me imprime lo que tengo guardado en la lista. Por ejemplo, si yo tengo acá, le pongo acá un 5, le damos enter, después me imprime el 5. Es decir, puedo ir guardando información en estas variables y después llamarla en cualquier otra parte del código, lo que hace mucho mejor el trabajo con los datos y no tengo que estar escribiéndolos siempre. ¿Ok? Como ya tengo una lista de 3 números, si yo quiero agregar, o sea, de 3 elementos, si quiero agregar un cuarto elemento, por ejemplo, el elemento D, simplemente tengo que poner el nombre de la lista, o la lista, porque puedo poner esto así, le pongo append y el elemento que quiero agregar, ¿ok? En este caso vamos a agregar una D a la lista, ejecutamos, después si queremos ver cómo queda la lista, la llamamos y como ven aquí me agregó el elemento D a la lista original que era la ABC. ¿Ok? Ahora vamos a ver estructuras de control, vamos a ver los bucles. Por ejemplo, imaginemos tenemos una oración que la vamos a guardar en una variable llamada oración. Recordad que las variables me permiten almacenar datos y en este caso estoy guardando una frase completa, que la frase es: esto es un ejemplo. Nosotros podemos dividir esta frase con el método split y esto me lo podemos guardar en una variable que va a ser palabra y queda de la siguiente forma. Como ven, yo dividí la oración en una lista y en esa lista, en cada elemento de esa lista me guardó las palabras de esa oración. ¿Okay? Y yo puedo recorrer esta lista. Puedo recorrer estos elementos. ¿Y cómo lo puedo recorrer? Con un for. ¿Cómo funciona el for? Simplemente para. Esto quiere decir para. Y aquí pongo una variable auxiliar que en este caso le voy a decir palabra. Para cada palabra, es decir, en palabras, es decir, va a recorrer esta lista que se llama palabras. Y en cada iteración va a recorrer cada una de las palabras. Es decir, la primera iteración va a recorrer la palabra y lo vamos a imprimir en pantalla, tanto la palabra como tu tamaño. Entonces aquí vamos a entrar a otro concepto que es el método len, que me entrega el tamaño de una palabra. En este caso me debería decir 7 porque tiene la palabra tiene 7 letras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este for? Simplemente va a ser una iteración y en cada iteración me va a traer un elemento de la lista. Para la primera iteración me va a traer para la segunda iteración me va a traer para la cuarta y tercera iteración me va a traer y para la cuarta iteración me va a traer la palabra ejemplo. Y debajo de esto va a tomar cada una de las palabras y le va a calcular su tamaño. Vamos a ejecutar esto para que se vea. Y como ven, en la primera iteración me trajo la palabra imprimió la palabra imprimió los 2 puntos y además me imprimió el tamaño de la palabra con un 4. Aquí otra cosa que usé fue el fstring, que es poner un F antes, la letra F antes de las comillas y después se cierran las comillas. ¿Y qué me permite este string? Escribir lo que sea adentro y poder traerme variables adentro. Por ejemplo, aquí entre llaves me traje la variable palabra. Y aquí, bueno, también pude hacer una operación dentro de las llaves que es calcular el tamaño de la palabra, pero siempre entre llaves. Y todo lo que yo ponga acá se va a imprimir en pantalla, todo lo que está fuera de los paréntesis, ¿ok? Paréntesis de llaves. Entonces, si yo ejecuto esto de nuevo, como ven, me escribe todo lo que está antes, después me escribe la palabra, después me escribe esto de acá, después me escribe el tamaño de la palabra y después me escribe esto de aquí. Y eso lo va a hacer en cada iteración, ¿ok? Así que también el fstring es bastante útil. Ahora lo que vamos a ver es la estructura condicional. Voy a tomar de nuevo aquí, esto y lo vamos a pegar acá. Nosotros teníamos aquí palabras, ¿cierto? Teníamos una lista de palabras que era, este es un ejemplo, y lo que vamos a hacer acá es hacer una estructura condicional para saber cuál es la palabra más larga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer un for en donde vamos a iterar por cada una de las palabras de la lista y para cada una de las palabras vamos a hacer un if. Y lo que hace un if es una condición. Si se cumple la condición, se va a ejecutar este código que está adentro. Como ven, cada vez que hay un for, nosotros ponemos una tabulación. Lo mismo cuando hacemos un if. Después de un if ponemos una tabulación y todo lo que está dentro de esa tabulación se va a ejecutar si es que la condición se cumple. Entonces voy a tratar de calcular la palabra más larga. Y en este caso voy a iniciar con una variable que la palabra va a ser un string vacío. Y
vamos a recorrer cada una de las palabras, es decir, esto es un ejemplo, y por cada iteración vamos a comparar si esta variable, sería esta de acá, el tamaño de la palabra más larga es menor a la palabra que yo estoy recorriendo. Es decir, en la primera iteración va a comparar lo va a comparar con un string vacío y va a decir, ok, si el tamaño de la palabra, que en este caso va a ser que tiene cuatro letras, es mayor que la palabra más larga, que en este caso es vacío, va a ser 0. Si 4 es mayor que 0, sí se cumple. Por lo tanto, vamos a actualizar la palabra más larga a la palabra actual, que en este caso sería ¿ok? Entonces ya la palabra más larga no sería un vacío, sino que sería la palabra Entonces la segunda iteración vamos a comparar el y el tamaño de que es 2, porque tiene 2 letras, es mayor a la palabra más larga, que en este caso es En este caso no se cumple, por lo tanto no se va a ejecutar esto de acá. Y vamos a ir a la tercera iteración. En el caso de la tercera iteración vamos a comparar el tamaño de que es 2. Si es mayor que la palabra más larga, que sigue siendo porque no la actualizamos. En este caso no, porque 2 no es mayor que 4. Entonces esto no se va a ejecutar y vamos a la última iteración. En este caso sería ejemplo. Entonces vamos a comparar si el tamaño de ejemplo es 7. Si es 7 es mayor que la palabra más larga, que sigue siendo Si 7 es mayor que 4, entonces la palabra más larga en este caso ahora se va a actualizar a ejemplo. Y finalmente entonces vamos a imprimir la palabra más larga, que en este caso debería ser ejemplo. Vamos a ejecutar esto y como ven me dice la palabra más larga es ejemplo. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver las funciones. Las funciones me permiten hacer un código reutilizable. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es definir una función. Las funciones se definen con def, ¿ok? Después le ponemos el nombre a la función. En este caso vamos a llamar una función que se llama encontrar la palabra más larga. Y luego se pone entre paréntesis los parámetros que recibe la función. No necesariamente las funciones reciben parámetros, pero generalmente van a recibir parámetros. En este caso le vamos a entregar una oración. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer acá adentro, vamos a dividir la oración en las palabras, es decir, en una lista con cada uno de los elementos va a ser una palabra, como lo que hicimos acá. Luego vamos a calcular la palabra más larga, y para esto vamos a usar el método max. Y con el método max yo me ahorro este for y este if. Entonces lo que hace el método max, nosotros le entregamos una lista, que en este caso le vamos a entregar la lista de palabras, y le vamos a decir que le ponemos un key igual len, es decir, que me va a entregar el máximo de la palabra, pero que me entregue por el tamaño de la palabra. ¿Ok? Entonces aquí va a buscar en la lista de palabras la palabra que tenga el máximo tamaño. Y luego me va a retornar, el return es lo que retorna en este caso la función, me va a retornar la palabra más larga. ¿Ok? Vamos a ejecutar para que se entienda y vamos a ingresar una oración. ¿Ok? Aquí voy a poner hola a todos, bienvenidos a YouTube. Si no me equivoco aquí la palabra, ahí sí, a YouTube. La palabra bienvenido es la palabra más larga. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Aquí le pedimos que el usuario ingresara una oración. ¿Cómo hicimos eso? Con el método input. Entonces aquí estamos viendo otro concepto que es el método input, en donde le estamos pidiendo al usuario que ingrese una oración. Entonces voy a apretar enter para que me reconozca el Python y eso se va a guardar en una variable que se llama oración usuario. Le damos enter, le di enter y esta oración, hola a todos, bienvenido a YouTube, se guardó en la variable oración usuario. Y después voy a imprimir en pantalla la palabra más larga recordar con un fstring lo puse, y entre llaves vamos a usar la función encontrar la palabra más larga, en donde le vamos a entregar como parámetro la oración, que en este caso es la oración usuario que ingresamos nosotros, que es hola a todos, bienvenido a YouTube. ¿Ok? Y me entrega como, entonces va a entrar esta oración, hola a todos, bienvenido a YouTube. Lo primero que va a hacer es transformar esto en una lista en donde va a ser hola, todos, bienvenido, etcétera, etcétera. Entonces, luego que vamos a tener la lista, me va a calcular la palabra más larga, en donde vamos a entregarle esa lista y me va a decir, ok, bienvenido es la que tiene más letras, no me equivoco, tiene 11 letras, y por lo tanto me va a entregar return la palabra más larga, que es la palabra bienvenidos, que la estamos imprimiendo acá. Así que eso, gente, espero le haya gustado esta inmersión a Python, en donde tratamos de introducir los conceptos básicos en poco tiempo. Espero no sea muy abrumador, pero si ven el video varias veces quizás lo vayan entendiendo. De todas maneras, tengo un curso de Python completo en el canal, en donde veo todo esto en mucho más detalle. Les mando un abrazo, los invito a suscribirse, darle like al video y activar la campanita. Que estén bien. Chau, chau.